Borracho, ha venido borracho. Esto era a veces, cuando todos silenciaban. El viejo Dimas no era hombre de vivir lamentándose, pero se quejaba porque ya no resistía. Aguantó callado que le reclutaran los hijos, soportó impasible la noticia de que le habían herido uno, solo él y Dios sabían cuántas lágrimas tuvo que tragarse cuando se encerraba a solas en el bohío, ignorando la suerte de los muchachos. Todo lo había sufrido con paciencia, pero hubiera preferido ver al hijo muerto y no borracho. Eso se le irá quitando, Dimas decían en casa para consolarle. No lo deja, ya ahorita le pierde el gusto al trabajo, y el hombre que no trabaja roba, porque si no, ¿cómo vive? Sus razones tenía. El hijo andaba rondando por las pulperías lejanas, de mañana en Pedregal, de noche en Jomonucú. No le dirigía la palabra al padre y se llevaba bien con ciertos amigazos de fama, cuya vida consistía en esperar, sentados frente al mostrador de una pulpería, el paso de viandantes que entraran a comprar algo y les brindaran un trago. Ya el muchacho era milagro verle, pero no conservaba la apariencia limpia y cuidada de antes, ni tenía el aire ingenuo y simpático. Estuvo en casa 1 o 2 veces, contando episodios de su corta vida militar, y el viejo Dimas no escondía el disgusto que le proporcionaba tenerle al lado. Ahora veremos cómo sale el otro, decía consolándose. El otro, según supimos, se había encariñado con la carabina y con las costumbres del pueblo. Le va a ser difícil conseguirlo, comentaba Mero. Según. Ojalá le saliera general, Dimas chanceaba papá, a ver si lo saca a usted de apuros. Signo de interrogación abierta. General. No, don Pepe, yo lo que quiero es que se dé hombre serio, como su taita. En esos trances de tiros lo que puede sacar es lo que el pobre Momón. Poniendo la cara triste, mamá rogaba, Dios lo tenga en la gloria. En la gloria. Yo pensaba, en la gloria. Sí, allí debía estar Momón, en aquel paraje alto y lleno de luz que me describía madre, en aquel jardín lejano, donde las plantas florecían en ángeles y donde músicas que yo era incapaz de materializar me resonaban día y noche. Allí debía estar, solo que se me hacía trabajoso figurarme a Momón entre santos vistosos, él, Momón, con sus pantalones remendados y desteñidos, con su barba crecida, con sus pies descalzos. Qué pesadas se hicieron las primas noches que siguieron a la muerte de Momón y a la vuelta del hijo de Dimas. Las conversaciones se estancaban, degeneraban en palabras lastimosas, todo se volvía a suspirar y mugir como los becerros abandonados. A mí se me cargaba el corazón con un peso insoportable, me abrumaba el desgaire con que se movían y hablaban los otros. Las fiebres parecían haberme olvidado, pero todavía me sentía inseguro y propenso al lloro, débil, incapaz hasta para jugar con Pepito. Durante todas las horas del día me mantenía consumiéndome a mí mismo, escogiendo con un placer torturante los pensamientos que más me dolieran. Me esforzaba en buscarle un fin trágico a José Veras, y no apartaba de la mente el último momento en que lo vi, cruzando el pobre caudal del Yaquecillo, anhelante y apurado en poner tierra entre las patas de su caballo y las de los que le perseguían. Me detenía horas enteras en el recuerdo de Momón, y de noche despertaba mirando sus pies muertos, sus pies amarillos e inmóviles, o contemplaba la escena aquella en que él iba en hombros de 4 o 5 campesinos toscos, camino de la fosa, solo, tan solo. La figura del general Fello Macario entraba a veces en aquellos siniestros pensamientos míos, gallarda, marcial y atrayente. Ya le veía cargando con su caballo Rosillo sobre la gente del gobierno,
Ya le veía cayendo lentamente de la montura, roto el pecho de un balazo, lazo el brazo, torcida la cabeza, o se me figuraba estar a su vera oyéndole mandar en la fiebre del pleito, remolineando su sable bruñido en la diestra, con la mirada fogosa, con las palabras veloces e hirientes. Inesperadamente me asaltaba la imagen del cuatrero, triste, sonso y comilón. Le veía perdiéndose en un camino largo y oscuro, montando un asno descarnado. Mi padre no dejaba de echarme el ojo de tarde en tarde y viéndome con cara tan poco infantil, tan preocupada, se alarmaba y me decía que estaba enfermo, me tomaba el pulso, me hacía sacar la lengua. Después llamaba a mamá, Ángela. Este niño tiene algo, este niño está muy triste. Mamá me alzaba, me sentaba en sus piernas y me alisaba los cabellos con sus manos afanosas. No hablaba, no comentaba, acaso decía con entonación sufrida, ¿cuándo podremos dejar este lugar, para que mi hijo se sane? Y se quedaba contemplando el patio, los potreros, que verdeaban allá, en el confín del cielo, parejos y satisfechos. Escasos días habían transcurrido cuando empezaron los contertulios a mostrarse inquietos y a decir que Fello Macario había levantado cabeza. Se acechaban las recuas para pedir informes. La revolución se está armando, decían. Pasaba algún desconocido que iba en viaje de diligencias al pueblo. La revolución se acerca, decía. Dimas y Simeón, Mero y la vieja Carmita, el hijo de Dimas y el viejo Morillo, que alguna vez se arrimaba por casa, todos traían noticias recogidas al azar, en bocas pasajeras. Un día, por fin, la voz del campo, salida de todas partes a un mismo tiempo, rompió en clamores, signo de exclamación abierta: la revolución. La revolución. De los montes cerrados y lejanos acudía gente que repetía la voz, la revolución. La revolución. En todos los bohíos las manos callosas recogían ropas y hacían bultos, en las pulperías se agotaban las reservas de sal. El que iba a beber ron y a comprar gas, el que iba a buscar criolina y a vender frijoles, la mujer que pedía jabón, la que llevaba maíz, todos repetían el clamor, la revolución. La revolución. Una tarde, ahogándose de miedo, el viejo Morillo llegó a casa, metió los dedos en las orejas de papá, le tentó el pecho, nervioso. A Pedregal acaba de llegar una fuerza del pueblo. Signo de interrogación abierta. ¿Fuerzas? Inquirió padre. El viejo Morillo no acabó de asegurar sus palabras, veloz como un ventarrón. El alcalde se metió en la casa y dijo, una tropa en Pedregal. Y después, Dimas, y Mero, que traía la cara azul, y más tarde otro, y otro. Innumerable gente corrió a casa, masticando lamentaciones y lloros. Padre les atendía, les calmaba. Pero después, a la anochecida, empezaron a llegar peores noticias. La revolución venía ya, a toda prisa, iban a chocar en Pedregal, iban a tropezar con aquella tropa ignorada, iban. Papá escuchó, impávido, y pensó. Después, impaciente e inseguro como la brisna que el viento agita, empezó a recoger opiniones y nuevas con todos los que llegaban. Al fin, medio oscuro ya, se fue a un rincón con Mero. Hay que ver al general, dijo. Mero huyó la cara. Hay que ver al general, repitió papá. Signo de interrogación abierta. ¿Y cómo? Preguntó el otro. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo? Yendo a donde él esté. Anja. Mero se cogió ambas manos tras la espalda. Padre se rascó la cabeza. Si la mañosa estuviera sana. Lamentó. Encendió un cigarro y se acercó a otra gente que llegaba,
Otra gente igual a la anterior, a toda la que había estado entrando en casa aquella tarde, con idéntico miedo, con el mismo ánimo abatido. Habla y habla, papá se fue comiendo 1 hora, 2 horas. Cerrada la noche, al amparo de la luz que nuestra lámpara regaba en el camino, vimos pasar un hombre que tambaleaba. Vea, lo despreció Dimas. Borracho. Papá tuvo una idea súbita. Llame al muchacho, Dimas, llámelo. El borracho accedió a acercarse. Se le movía la cabeza como un péndulo, babeaba y tenía sucios los ojos. Padre le preguntó de dónde venía. Con una risita imbécil él indicó que de arriba, de Jomonuku. Ahora explicó, voy a juntarme con mi gente. Era un borracho manso, hasta cortés, si se quiere. Reía y reía, eso era todo. Dimas quería fulminarlo con su rencor. ¿Signo de interrogación abierta con la que está en Pedregal? Preguntó padre. El beodo afirmó con la cabeza. Casi se caía y persistía en sonreír. Papá dio unos pasos por el almacén. Hay que avisarle decía. De pronto alzó la cabeza y clavó los ojos en Simeón. Signo de interrogación abierta. ¿Usted se atreve, compadre? Ello. El alcalde rehuía. Padre le cogió por los hombros. Oiga, Simeón, si se prenden aquí, vamos todos a correr peligro. Yo no quiero aguantar un tiroteo con mi mujer y mis muchachos en este caserón de madera. Con las inquietas manos indicaba la inseguridad del sitio, señalaba las paredes, el zinc. El alcalde se puso en pie de un salto. No hay que decir más, compadre. Iba a tirarse al camino ya. Papá le llamó y estuvo recomendándole algo en el comedor. Mamá, mientras tanto, trataba de levantar el espíritu de unas mujeres asustadas, a las que Pepito y yo, ignorantes, veíamos con pena y con cierto desdén. A los pequeños nos hicieron dormir, mientras los mayores velaban la vuelta del alcalde. Pepito y yo comenzamos alguna conversación que se fue apagando con el sueño. Oíamos el ruido de pasos en el almacén, oíamos la voz de Dimas. Todo aquello se fue hundiendo, hundiendo. Nos despertaron el trajín, los golpes de las puertas, las órdenes de papá. Mamá vino a decirnos, quedamente, que nos vistiéramos porque teníamos que irnos. Pepito se tiró del catre, muy asombrado, y vino a decir que estaban empaquetando muchas cosas, y que al parecer íbamos al pueblo. Yo me lancé al suelo, papá me besó. Eran impresionantes su premura, el tono de su voz, lo anudado que parecía por los nervios. Me asusté. Inconscientemente me encontré en el patio, agarrado a una mano de mamá. Lo atravesamos a toda carrera. La noche negra se iba abriendo pesadamente frente a nosotros. Recuerdo a trechos nuestra huida por el potrero, cortándonos con las piedras que se escondían entre la húmeda hierba. Hubimos de pasar por una alambrada, bajo una mata copiosa de caimitos. Ante nuestros ojos apareció la mancha vaga de un camino. Mamá llamó. Un perro empezó a morder la oscuridad. Mamá llamó otra vez. Cerca estaba un bohío. La cabeza de la vieja Carmita se suspendió en el hueco negro de una ventana. La salita del bohío bailaba a la luz espeso de una pobre humeadora. Palabras pálidas se arrastraban por el camino. La revolución. La revolución. En el vientre inmenso de la noche todo se arrinconaba, todo se guarecía, todo huía del sangriento fantasma que venía tronando desde el remoto Bonao. En la madrugada desperté y todavía creía dormir. ¿Por qué estaba sobre mí aquel techo bajito de yaguas? ¿Y por qué mi madre lloraba sentada en mi catre?
porque había tantas bocas diciendo secretos en la otra habitación. Me sentía afiebrado y de seguro estaba sufriendo otra pesadilla, otro delirio. En las rendijas abundantes azuleaba el amanecer. Mamá levantó la cabeza, pareció escuchar y se acercó a la puerta. Poco a poco la fue abriendo. Pepe, Pepe. Llamó en soplos. Pepe, Pepe. Óyelos. ¿Que oyera qué? Me incorporé. Pepito se estrujaba los ojos y bostezaba. Un rumor crecía por los lados de la encrucijada. De pronto Pepito se sentó. La corneta, la corneta. Gritó. Me miraba y me clavaba las uñas. Sí, una corneta vibraba lejos, y se oía el lejano trepidar de cascos de caballos. Papá se asomó a la puerta y nos indicó que calláramos, después entró y nos acarició maquinalmente. Mamá guareció su cabeza en el hombro de padre y rompió a sollozar. No te pongas nerviosa, dijo él con entonación muy dulce. Crecía el rumor. Simeón llamó a papá. Ya están prendiéndose. Don Pepe dejó oír. Una descarga nos desplomó el cielo encima. Sonó de manera limpia, llenándonos de pavor. La corneta cantaba. A poco, otra descarga. Debían estar tirando por los lados de casa. Otra, y otra, y otra. Tiros graneados y seguidos comenzaron a estallar. Pepito seguía apretándome el brazo. Yo creía escuchar voces altas. Simeón y Mero comentaban de sorda manera. Mamá, como la gallina sacada, pretendía cubrirnos con sus brazos. Padre salió. No tengan miedo, rastrillaba madre. Otra descarga. Sentimos que el rumor engrosaba, que los tiros se iban multiplicando. A la vez parecían correrse hacia el poniente, hacia las lomas, hacia Pedregal. Simeón sacó la cabeza y sonrió a mi madre. Se están dando cojío, doña, se están dando. Tomó a comentar con Mero. A poco volvió padre. Están ganando, Ángela. Signo de interrogación abierta. ¿Quién es? Inquirió mamá, alargando el pescuezo. La revolución. Los tiros suenan más lejos. Ah. Pepito se acurrucaba entre las piernas de mi madre y mi espalda. Silencio. O mejor dicho, un ruido vago, distante, cada vez más. Otra descarga, apenas resuelta. Otra, más lejana. Tiros y tiros, que se oían de momento en momento más diminutos, menos completos. Los nervios iban dejando a mamá. Parece que van arrasando, Ángela, dijo papá. Inmediatamente salió. Oíamos sus pasos rondando la puerta del camino. Algunos animales cruzaban el camino asustados. El perro empezó a gemir, a gemir. Doña, la cosa pasa. La vieja Carmito nos miraba desde su habitación. Allá, en el límite de lo posible, resonaban otras y otras descargas. A veces oíamos un cachito de la corneta, cuando el viento se revolvía sobre nosotros. Sentimos que alguien abría la puerta. La aldaba cayó. Madre se levantó y abrió del todo, yo me pegué a su falda. En la puerta del camino estaban Simeón y papá tratando de hurgar con la vista entre los pajonales de la loma. El viento trajo otro tronar. De pronto, otro. Nos pareció distinguir mejor los últimos. Más disparos. Más disparos. Simeón se viró y miró fijamente a papá. Papá se viró y miró fijamente a mamá. Sería. Por los lados de la encrucijada se acercaba alguna tropa. Alguna. Pero los tiros parecían retornar, y un ronco estampido retumbó, rompiéndonos de miedo. Sería. En los potreros de casa se estaba peleando. Sí, se estaba peleando en los potreros.
La poca luz nos impedía ver, pero oíamos claramente el tamborilear de la fusilería resonando allí. Y los disparos venían paso a paso, paso a paso. Simeón cerró la puerta de golpe y nos miró desolado. Por ahí viene gente huyendo. Gritó. Estaba acabando de decirlo. Unas manos alocadas empezaron a golpear contra las tablas de la casa. Abran. Abran. Suplicaba alguien. Papá se tiró contra la puerta. Escóndanse. Tronó. Apenas le pude ver sacar el revólver de la funda. Parecía un relámpago su brazo. Nos atropellamos bajo el catre, Pepito y yo. Mi hermano no podía tenerse, tembloroso. Lloraba. No sé qué cosa dijo papá en la puerta. Después sí le oí. Entré. Era una mujeruca. Se sujetaba el pecho y venía despeinada. Por ahí viene acabando con todo el general Fello Macario. Sollozó. Y no encontrando qué hacer, se tiró en los brazos de mamá, que hubo de sacar fuerzas para decirle alguna cosa que la tranquilizara. Sobre nuestras cabezas, súbitamente, estalló un loco retumbar, una fiera música de tiros, una horrísona tempestad. Esta vez sí pudimos sorprender voces tremendas, elevándose sobre el rugir de las carabinas. Y encima de todas ellas, como flotando, como volando, el canto metálico de la corneta. Signo de interrogación abierta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntaba Simeón a la mujer, rompiéndole el brazo con los dedos, comiéndosela con los ojos. Ella se había idiotizado. Signo de exclamación abierta. La revolución. La revolución. Repetía sin conciencia. Signo de exclamación abierta. Sí, la revolución. ¿Pero qué pasa? Las descargas, y las descargas. Me voy a morir. Me voy a morir, mamá. Bajo gemía Pepito, incapaz ya de soportar más. Padre corrió hacia él, lo alzó, se le echó sobre un hombro. No, mi hijo, no. Pero padre también estaba loco. Aunque era indudable que el estruendo tornaba a alejarse. Padre también estaba loco. Mamá corría de un rincón al otro. La vieja Carmita, tranquila, no se movía de una silla. Y el estruendo alejándose a todo correr, hacia Pedregal, hacia el oeste. Vi al tiempo de la vuelta, desde el mismo bohío fuimos cayendo entre grupos alborotados. El día era ya cosa decidida. Cierto olor acre parecía flotar sobre la tierra. Los hombres de las cercanías caminaban deprisa y desde lejos voceaban palabras contentas y a veces bastante puercas. Íbamos recogiendo explicaciones a retazos, nada más fue que Fello Macario adentrara. Por entre esos pajonales andan como guineas. Una brusca alegría estallaba en todos los rostros. Papá iba de unos a otros preguntando, volvía a nosotros. Aclaraba algo. El primer pleito, el de la madrugada, no lo dio el general, él llegó después. Mamá no acertaba a interesarse ni a comprender. Un tinte cenizo le sacaba la carne de la cara. Pepito se prendía de mí y repetía cuanto oía. Signo de exclamación abierta. Amigo. Papá voceaba a todos los que veía pasar. Muy callada. Carmita dejaba acercarse a la gente para preguntar, signo de interrogación abierta. ¿Y no sabe si iba alguno de mis muchachos? Retornamos atravesando el potrero, que la noche anterior cruzamos casi en vuelo. A lo lejos divisábamos el camino, y en él hombres que correteaban, gritaban y agitaban armas. Parece que se peleó ahí, decía papá indicando las cercanías de nuestra casa. Los dos pequeños pretendíamos alzarnos en unos pies inútiles. Mi madre se sujetaba la quijada,
y bien veíamos que sus ojos no tenían acierto y que aquel ancho campo no le cabía en ellos. Vamos. Papá guiaba. La casa dorada parecía caída y malherida. Habíamos pasado ya a la alambrada que cerraba el primer vaso y estábamos acercándonos al patio. Seguían pasando hombres, aunque menos numerosos. Hacia allá veíamos todos, hacia el camino. De improviso padre se detuvo, abrió ambos brazos, moviendo las manos. De espaldas, como estaba, le notamos la intensa impresión. Mamá se asustó y corrió sobre él, acercó la cabeza por encima de su hombro, movió los brazos buscando algún amparo, se sujetó las sienes y volvió el rostro desencajado, murmurando algunas cosas. Signo de exclamación abierta Pepe. ¿Y Pepe? Gritó angustiada. Los niños corrimos a su lado. Padre dio media vuelta, la sujetó, la apretó, pero no apartaba la cara del patio ni variaba la dolorosa expresión que le desarmaba el rostro. Lleno de un pavor horrible, empecé a temblar y a llorar. No sabía qué sucedía, no comprendía. Alzaba los ojos y veía a mamá sollozando. Traté de ver. Allí, en nuestro propio patio, igual que un muñeco destrozado por las manos torpes de un niño, había un hombre tendido boca arriba, con los labios blancos y entreabiertos, los dientes crecidos bajo ellos en siniestra sonrisa, la carne sin color, un boquetón en la frente y el boquetón cubierto de moscas ávidas. Le habían roto los bolsillos, le habían arrancado la carabina y la cartuchera, y por los desgarrones de la ropa se le veía la piel mulata templada de hinchazón, fría, muerta. Mamá se prendía la camisa de mi padre. Un llanto amargo le aventaba el pecho. Papá le calentaba las sienes con las manos y le dejaba llorar, porque ella lo hacía por todas las madres que habían perdido sus hijos en la trágica fiesta de los tiros. Pese a que durante todo el día anduvieron en casa atareados, recomponiendo la casa, sacando todo lo que habían enceronado desde almohadas y sábanas hasta cubiertos, no pudimos arrancar de la mente la figura de aquel hombre derribado por una bala. Con mucho trabajo, según contaron después, pudieron sacarlo del patio entre Mero, Dimas y unos cuantos hombres que el alcalde recogió en los alrededores. Llevaron el cadáver, a través de los potreros, hasta el mismo Pedregal. A la vuelta contaron que la tierra había quedado sembrada de muertos en aquel sitio, y que entre ellos había pasado arrolladora la revolución, camino del pueblo. Qué hormigueo el que padeció el camino aquel día. Qué de gente estrafalaria, mal vestida y peor armada la que pasó a la saga de los revolucionarios. Los veíamos cruzar en bandadas, apresurados, vociferantes. Al paso veloz sostenían conversaciones sembradas de risas, y al vernos gritaban, ebrios de un alcohol terrible, ¡Viva el general Fello Macario! ¡Viva el general Fello Macario! Todavía no era redondo el triunfo de la revolución y ya innumerables hombres empezaban a dar hurras al nuevo vencedor. Por todos los rincones del campo cundió aquella borrachera funesta. En Bohío alguno se atendió a otra cosa que a recoger noticias, a aumentarlas, a pasarlas adulteradas al vecino. Derrotó el general a otra fuerza en Pontón. La gente del gobierno está dejando el pueblo a la carrera. Mi padre oía a todos, pero solo atendía a su propio pensamiento, a la tortura que le había impuesto aquel infeliz tirado en el patio de la casa. Pasto de moscas, víctima inútil. De codos en la mesa, cerrado el rostro, cayó y vio comer a los demás. Se incorporaba, paseaba, saludaba a este o al otro vecino que lamentaba, hipócritamente, signo de exclamación abierta: vea qué matanza.
Abroquelado en un silencio hostil, veía pasar los últimos restos de la gentada que iba hacia el asalto del pueblo. Y triunfó la revolución. Había cobrado fuerzas increíbles, como si las piedras y las semillas hubieran parido hombres para sumarios a sus filas. En casa lo dijeron, acaso una hora después de haber sucedido. Se peleó corto. El general Fello Macario metió su tropa en la fortaleza, copó las bocacalles, ocupó los pasos de los ríos y se nombró a sí mismo gobernador. Apenas sabía firmar, pero rubricaba como ninguno con su sable páginas horrendas escritas en las sabanas o en los callejones. Papá estaba por el potrero con Mero, en busca de la mañosa. Solo movió la cabeza cuando supo la nueva. Signo de interrogación abierta y no se pone contento, don Pepe. El general es gobernador. Simeón, que le había hablado, le oyó el único comentario que hizo desde que topó el muerto. El general será gobernador, pero mi mula está casi agonizando. E inmediatamente le dio la espalda, se pasó los dedos gruesos por entre el cabello, y caminó hacia el patio, donde el sol derrengaba la cocina y los naranjos. Vi y ahora viene Moncito Peña bajo se decía en el pino con cierto tono de disgusto. Ya no había guerra, pero aquel cabecilla sanguinario le encendía donde estaba, las descargas de sus fusilamientos resonaban peladas, y se erizaba de cruces la tierra que él pisaba. Ahora diz que viene Moncito Peña murmuraban. Papá no respondía con el más incoloro comentario. Si se trataba de Fello Macario hablaba esperanzado, y decía que tenía que hacerle una visita tan pronto pasaran los primeros días de atareo. Sin duda papá se hubiera entusiasmado con el triunfo del amigo, pero la gravedad de la mañosa le mantenía preocupado, si bien apenas hablaba de ello. Otra cosa había, el mundo estaba trastornado, se hallaba al revés. Y mientras la gente se acostumbrara, no iba él a estar de brazos cruzados, agotando las reservas de que disponía para sacarnos adelante en la brega del vivir. Las mejores horas del día las gastaba en silencio, haciendo cálculos o dando paseos. A menudo llamaba al Mero y se dirigían al potrero. En uno de esos viajes me llevó. Anduvimos sorteando los malos pasos y tuvimos que meternos bien adentro para encontrar la mula. Estaba bajo un memizo y daba pena verla, en relieve el costillar, color de barro reseco el pelo, el pescuezo flaco como una tabla, abultada de huesos, nos sintió llegar y apenas movió trabajosamente la cabeza. Mecía un rabo lento para espantar las moscas y parecía clavada en la tierra. Con dolida expresión nos miró Mero. Ya no dura una semana, dijo. La bestia, como si entendiera, volvió a él la pedregosa cabeza y le barrió la figura con unos ojos opacos y fatigados. La gente seguía con su noticia. El que viene es Moncito Peña. Nosotros esperábamos, un poco asustados. Pasados 2 días, empezaron a dudar de la veracidad del informe. Papá le fue dando sueltas a la lengua, lo mejor que puede hacer el general Macario es dejar a ese hombre en Cotuí. Mi madre rezaba a escondidas, pidiendo a San Antonio que contuviera al feroz Moncito Peña, que lo dejara en aquellos lugares, acostumbrados a sus correrías, donde la huella de su montura cabía apenas entre los montones de tierra que cubrían a sus víctimas. De paso por su habitación la veíamos hincada, musitando oraciones, fervorosa, cándida. Una que otra tarde, grupos de 3, de 4, de 5 hombres armados pasaban hacia el pueblo. Eran los rezagados, los que se habían quedado requisando en el camino o los que habían guardado puestos avanzados. Algunos iban en son de agregados,
sin otro título que el de simpatizadores. Pretendían todos coger su tajada de la res que el general Fello Macario desollaba a su antojo en el pueblo. Viendo esos grupos, cuando los contertulios de casa los columbraban en la frontera de la encrucijada, se pensaba que eran los primeros de los que acompañarían a Moncito Peña. Un ligero revuelo de pies y manos llenaba el almacén, algunas cabezas se asomaban vueltas hacia el este. Pero Moncito Peña no venía. Un día, entre la tarde y la media, Mero llamó con señales e indicó hacia el oriente. Nos apresuramos todos en tirarnos afuera, y vimos, un grupo de hombres que parecían enfilados venían seguidos por 2 de a pie y 1 de a caballo. Papá tenía las manos embolsilladas y apenas se movió para preguntar. Signo de interrogación abierta. ¿Será Moncito? No, son presos, dijo Mero. Nos quedamos allí para verlos pasar. Notamos que uno de los jinetes revoleaba un brazo, como enviándonos pruebas de amistad. Don Pepe, habló Mero entre dientes, aquel DH que saluda, ¿no es el negro que estaba en Pedregal? Padre dijo que no con la cabeza, pero mamá intervino. Él mismo afirmó tranquila. Los que venían delanteros se acusaban ya. Notamos que los traían amarrados en cuerda y que los hacían caminar deprisa. El jinete que saludó espolió la cabalgadura, echándose la carabina sobre las piernas. Al acercarse le veíamos la gran risa que le alboreaba bajo los ojos. Signo de exclamación abierta. Don Pepe. Don Pepe. Empezó a gritar cuando estuvo a distancia de dejarse oír. Papá también levantó una mano y correspondió, signo de interrogación abierta. ¿Cómo está? ¿En qué anda? El negro clavó de nuevo, tiró de la rienda justamente sobre nosotros, se desmontó, siempre sujetando la carabina y sonriendo, echó un brazo sobre el hombro de mi padre y saludó a mamá con el mayor respeto. Entonces se volvió para señalar a la fila, trayendo unos presitos bajo explicó. Ya seguidas, traigo mucha sed, doña, consígame un vaso de agua, que se lo voy a agradecer. Con una mano agarraba el freno, con la otra el arma. No me explico cómo pudo acariciarme al pasar por mi lado. Desde que entró al almacén empezó a removerse. Concho, don Pepe. Esa sí ha sido una brega larga. Se me está trozando la cintura. Él mismo tomó una silla, amparado por la cara cordial de papá, se destocó y se echó fresco con el sombrero. Bueno, don Pepe. Dimos un pleito por los lados de Barbero que eso dio pena. Concho. Se puso de pie y sacó la cabeza. Traigo 5 presos peligrosos, dijo poniendo ojos de misterio. Mamá le traía el agua pedida. Corrió a recibirla, y bebiéndola nos miraba a todos. Tragó como una res, glugluteando de manera ruidosa. Ay, doña. Esto se lo pagará a Dios en el cielo. Otra carrera hacia la puerta. Son peligrosos, don Pepe. No daba tiempo a nadie para hacer preguntas ni para moverse, él solo llenaba el almacén de voces y de acciones. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué gente es esa, amigo? Preguntó papá como sin querer. Unos yachos que andaban preparando un pronunciamiento. Ya los presos estaban cerca, porque oíamos las recomendaciones de los guardianes. Párense, párense. Gritó el negro sacando una mano. Papá se puso de pie y se asomó al camino. Se volvió al negro y lo cortó con una mirada veloz. Signo de exclamación abierta. Iban 2 amigos míos. Clamó señalando a los presos. Signo de interrogación abierta. ¿Amigos? El negro parecía muy extrañado. Los ojos de mamá saltaban del uno al otro. Mero abría la boca, pretendiendo hablar. Papá se echó afuera, súbitamente,
y corrió sobre la cuerda. El negro corrió tras él y le sujetó por un hombro. Nosotros nos acercábamos al grupo. Oímos algunas palabras que papá casi le secreteaba al negro. Signo de exclamación abierta. «¿Cómo no, don Pepe, cómo no?», dijo él. Inmediatamente se dirigió a los presos, ordenó no sé qué cosa a los guardianes, y él mismo encaminó la cuerda hacia la sombra del alero. Los prisioneros se inmovilizaban de asombro. Papá se tiró en los brazos de dos que iban al centro, medio ahogándose al decir, signo de exclamación abierta mente. Imposibilitados de abrazarle, ellos se contentaron con recibirle en los pechos y gemir, signo de exclamación abierta Pepe. Pepe. Sueltos, libres por un rato, los dos amigos se estrujaban los brazos y se acomodaban en sillas. Papá estaba sentado frente a los dos y en un rincón el negro, mirándoles con creciente interés. Uno de ellos contaba, cuando nos dejaste ahí mismo, en el highway, cogimos el monte y salimos en almacén. Pasó la revolución, los compañeros hicieron unas compras de cacao y tabaco y volvieron por tren al pueblo. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué se quedaron ustedes? Teníamos que hacer negocio, Pepe, contestó el otro, algo que nos diera siquiera los gastos del viaje. Siguieron contando. Pasada la revuelta, en derrota la gente de Leyo Macario hacia el Bonao y las huestes de la revolución que asediaban por el lado del oeste, encontraron que podía darles buen resultado comprar armas y municiones de los revolucionarios que huían. Juntaron bastantes. Papá no podía contener la amargura que le rebosaba la cara. Signo de interrogación abierta. ¿Y por qué compraron cosas tan peligrosas? Para llevarles comida a los hijos, fue la tranquila respuesta de uno. La conversación degeneró apenas ocultaba papá su disgusto. Eran amigos, sus amigos. Ya había tratado de salvarlos, al principio de la revuelta, cuando ellos lo asustaron en el paso del highway. Les brindó entonces su casa y no la aceptaron, les dio un hombre para que los sacara hasta el otro lado de las lomas, y torcieron el rumbo. Ahora iban presos, sabe Dios hacia qué destino ingrato. El negro se puso de pie. El día corría más veloz de la cuenta. Trátelos con consideración, amigo, recomendó papá. Ellos protestaron. Nos han tratado bien, Pepe, dentro de lo posible. Inmediatamente empezó el negro a alborotar de nuevo. Corrió a buscar el caballo, que trataba de mordisquear en el camino alguna grama, dio voces, ordenó, gritó. Mente y Kun retornaron a la fila. Se despidieron de mamá con aparente tristeza. Ella ni siquiera pudo hablar. Amarrados de nuevo, y listos para partir, se le ocurrió a papá llamar al jefe otra vez. Signo de interrogación abierta. ¿Cree usted que les pasará algo malo? Preguntó. Hum. Yo no sé, don Pepe, pero son gente peligrosa. Se pueden salvar, si la Virgen hace un milagro. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo? Papá trataba de esconder su interés. ¿Cómo le digo, don Pepe? Como si le hubiera desgajado un profundo dolor, padre se fue acercando a mamá lentamente, mientras los presos gritaban adioses y el caballo del negro desmenuzaba el polvo del camino. Había la cuerda desaparecido, comida por el recodo glotón. Con la voz estrecha de sufrimientos, papá comentaba, los van a fusilar, Ángela, me lo ha dicho él. Repetía sin cesar esa frase, que de seguro le obsesionaba, y mi madre le contemplaba destemplada, llorosa. Tú eres amigo del general, Pepe, usa de tu amistad, habla con él.
Papá se detuvo en seco. Parecía que acababa de descubrir su razón de vivir. Eso es, dijo entusiasmado de repente. Comenzó a dar carreras. Signo de exclamación abierta. Mero. Mero. Tráeme cualquier mulo, el mejor, el que esté más cerca. Mero cortó hacia los potreros, a toda pierna, y papá se metió en el cuarto, seguido por mamá, a vestirse, a alistarse. Hablaban y hablaban. Una esperanza súbita los embargaba a los dos. Cuando estuvo vestido se encontró con el mulo ensillado. Era un animal de carga que le iba a dar mal viaje, pero él no lo sentiría. Al montar la bestia se encabritó y reculó. Ya condenado. Gritó: bien se ve que no eres la mañosa. Mero se apresuró para sujetarle el freno. Papá casi voló sobre la silla. Le vimos alzar una mano, vimos el anca redonda del animal, fueteada por el rabo veloz, vimos el camino torcer. Pasó 1 hora y pasaron 2. Llegó a casa Carmita y dijo: dizque iban con una cuerda de presos. Llegó Dimas y dijo: vi pasar una cuerda como de 10 presos. Llegó Simeón y dijo: me cuentan que llevaban como 20 presos. Se detuvo un rato un hombretón que vivía en Pino Arriba y dijo: por ahí pasaron un montón de presos. Mamá les fue contando toda la historia de los prisioneros y explicó que se trataba de gente buena, unos amigos a quienes papá había encontrado a la vuelta del último viaje. Decía después que papá andaba por el pueblo, y que había ido a ver al general para pedirle la libertad de esos amigos. Se corrió la voz por el campo y empezó a llegar gente que saludaba y hablaba de 1000 sucesos. Todos buscaban que mamá les confirmara el cuento de que papá iba a pedir que no fusilaran a 50 enemigos que se habían pronunciado la noche antes. Esperándonos sorprendió el atardecer, creció la noche, se cerró, se hizo pesada sobre el mundo. En el comedor de casa, hablando siempre de lo mismo, estaban los visitantes de todos los días. Nos vieron cenar y no se fueron. Sazonaba la noche, asomándose a las ventanas. Si oíamos pasos de monturas, nos acercábamos a la puerta. Mamá lamentaba: Pepe ha tardado mucho. Dimas y el alcalde le decían que esperara, que esperara. Y observando sus consejos nos alborozó la llegada de papá. Nos juntamos todos en la puerta, malgastando gritos. Él se tiró del mulo, lo abandonó, como si no le importara el animal, y sin decir palabra cogió las manos de mi madre, se las sujetó, se las acercó al pecho, las soltó de pronto y se metió en su cuarto, tirándonos encima el tremendo dolor que le había hinchado los ojos. Allí estábamos, en el comedor. En un rincón, la vieja Carmita se clavaba en la pared, a su lado, estrujándose las manos que parecían molestarle. Callaba Mero, junto a la mesa, marcando las uñas en el mantel. Simeón, con los pies cruzados y con los brazos cruzados, frente a mí. Dimas, a mis lados. Pepito y mamá, bajo la ventana, en una mecedora destartalada. Rumiaba papá su tristeza. Nadie hablaba. A ratos alguien se movía, entre el silencio crujían las medias toses de Dimas. La cara de mi padre se había vuelto ancha para el vuelo de la luz que sobre mí se sostenía limpia y tranquila. Y dijo mi padre, mucho después, rompiendo aquel mutismo tenso y lóbrego: Simeón, esto será siempre igual. Igual siempre. El alcalde aprobó bajando la cabeza. Después corroboró: igualito, don Pepe. Entonces papá empezó a contar: se resistió el mulo en el camino. Se le había resistido el animal. Llegó al pueblo casi 2 horas más tarde de lo justo, y enderezó los pasos hacia el centro. Vio mucha gente,
Demasiada gente que se separaba, que se disolvía. Al parecer la multitud había estado reunida en algún sitio. Preguntó, fusilando unos que estaban. Oh. Y qué salto le dio el corazón en el pecho. Arreó el mulo y les fue buscando el núcleo a los grupos. Todos parecían venir de los lados del cementerio. Hacia allá se encaminó. Efectivamente, un hacinamiento de hombres, mujeres y niños discutidores y de caras feroces, se desprendía de las cercanías. Siguió andando, medio confuso y medio asqueado. Alcanzó a ver un pelotón que abandonaba el lugar. Cómo resaltaban los soldados sobre el sol verde que les quedaba atrás. Papá veía gente. Las casas y las calles le daban vueltas bajo las patas del mulo. Oía trozos de relatos y topaba más grupos. Desembocó en una placeta descuidada. Al fondo estaban las paredes del cementerio. Trató de acercarse a la puerta, pero allí había un abigarramiento difícil de hendir. Los curiosos indicaban un sitio haciendo comentarios. Al sitio miró él, era un paño de la pared, estaba manchado de sangre. Sintió horror, repulsa, mal sabor que le subía hasta la garganta. Toda la cabeza le ardía y le sonaba. Anduvo más. Cerca de la puerta vio un corro y en él a un oficial que pinchaba con el sable un bulto que yacía a sus pies. Papá iba montado y por eso pudo ver. En viendo sintió vértigos y volvió la cabeza del animal. Una hoguera se le encendía en el pecho. Tenía ganas de tirarse, de arremeter contra el grupo, a tiros, a mordiscos, quería desgarrarles las carnes. Aquella gente estaba contemplando cadáveres ensangrentados, que se amontonaban uno sobre otro, juntando los pies, las cabezas y los destrozados pechos en un manojo horripilante. Y entre los cadáveres, verde, lívida, asomaba la faz de Kun, contraída, torcida, rota. Papá clavó desesperadamente las espuelas en el vientre de su mulo y como un loco cruzó calles hasta llegar a un edificio bajo, custodiado por soldados. Se tiró y se lanzó a una puerta. Trataron de detenerle, pero él se desentendió del brazo que le cruzaba una carabina delante y se metió impetuoso hasta el mismo escritorio del general. Fello Macario lo vio llegar y se puso de pie. La habitación estaba llena de gente. Signo de exclamación abierta general. Casi sollozó papá. El general tenía el rostro amargo y la voz destemplada. Le abrazó. Guión cuánto me alegro de verlo, Pepe. ¿Cómo? ¿Se alegraba? Era capaz de estar alegre, mientras una orden suya batía vidas, allí cerca, a 5 cuadras. ¿Era capaz de alegrarse? Usted lo estará general, pero yo no tengo motivo para sentirme contento. Fello Macario le ensuciaba los ojos con su mirada pesada. Venga por aquí, Pepe. Siempre con el brazo echado sobre la espalda de papá lo llevó a otra habitación. Se oían las conversaciones de los que quedaban atrás. Eran vividores, eso es, vividores. Quemaban incienso ahora, antes huían. Pero general, ¿cómo ha fusilado usted a esa gente? ¿Por qué? Macario se sujetó el bigote y miró al suelo. Levantó la cabeza. Era necesario, explicó. Signo de interrogación abierta. ¿Necesario, general? ¿Es necesario matar? No, matar no, Pepe, pero hay que dar ejemplos. Oh. Y era aquel Fello Macario, el revolucionario noble, el de las generosidades que andaban de boca en boca. Cierto que se mostraba muy apenado, como desceñido. Pero, ¿era él? ¿Él? Con que Fello Macario consideraba que había que dar ejemplos. A papá se le caía el mundo encima,
Se le derrumbaba el cielo sobre la cabeza. Signo de interrogación abierta. ¿De qué ejemplos habla, amigo? ¿De qué ejemplos? Esa gente iba a turbar la paz. Papá quería reír, quería llorar. Signo de interrogación abierta. ¿Paz? No, general. Eran hombres serios que andaban buscando la comida de sus hijos. No, Pepe, usted no comprende. Esta política. No se trata ahora de política. Se trata de que antes eran hombres como usted y yo, con hijos a quienes querer, y con mujeres. Se trata de que eran hombres y ahora no son nada, porque usted ordenó que los volvieran nada, nada. A papá se le cargaban los ojos de lágrimas. El general soportaba cortésmente, esforzándose, si bien también tenía la voz alterada. Tomó a papá por la cintura, como a un niño malcriado que se quiere mucho, y lo fue llevando con disimulo hasta la puerta. Vuélvase por aquí, Pepe, cuando esté más calmado. Si usted supiera lo que es esto, lo que se sufre en esta política. Padre se vio en las eras sin saber cómo. Montó. Estaba atolondrado, borracho de indignación. Todavía por las calles del pueblo había grupos que escupían palabras quemantes y comentaban el suceso. Meciendo la cabeza como copa de palmera, Dimas dijo, la gente es peor que las bestias. En su rincón, Carmita pensaba en los hijos mientras se le apagaban los ojos. Mero veía a papá y a mi lado lloraba madre. La noche maduraba sobre la tierra generosa del pino. Papá me acariciaba la cabeza con una manaza de piedra. Se puso de pie y poco a poco se acercó a la ventana. Trataba de alejarse de mamá, cuyas lágrimas rodaban rojas. Tengo el alma podrida, señores, roncó, como hablando con la noche. Estaba de espaldas y procuraba penetrar el horizonte cerrado. Su voz parecía un quejido. Se volvió lentamente, y al rato, desalentado, roto, dijo, a mi mula le pude quitar las mañas, pero a los hombres nadie se las quita. Dimas y Simeón aprobaban en silencio. En la ventana trapeaba la brisa. Mamá seguía llorando.